Buenas noches. Digo, aquí hay una formalidad como de clase. No creía que iba a ser más informal. Mi nombre es Edgardo Roban. Yo creo que es importante reflexionar sobre la historia del movimiento estudiantil. Porque la historia del movimiento estudiantil permite a cualquier militante de la lucha estudiantil del 2015 concebir en qué momento se está y de qué manera uno puede presentar el rostro más inteligente del estudiantado frente a las políticas del gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Van a ver la exposición, que hay muchos elementos que casualmente son similares a lo que existe actualmente, y otros pues son ciertamente distintos porque han pasado 34 años y evidentemente en 34 años ocurren cantidad de cambios sociales que pudieran marcar una diferencia. La huelga del 81 fue particularmente importante en esta historia del movimiento estudiantil. Es fundamental entenderla. Me parece a mí que es un punto excelente de partida para ubicar y hacer el resumen de fuerzas que ha habido desde entonces hasta acá en el plano de la lucha social por el cambio social en Puerto Rico, utilizando como plataforma a la universidad. Por eso me parece que es importante manifestarlo. Y una notita inicial, antes de empezar propiamente, es que yo no soy imparcial ante el tema, soy objetivo pero no imparcial. Y lo digo porque yo tuve la oportunidad en ese momento, tenía 20 años, de militar como uno de los tantos de miles de estudiantes que participamos de la huelga. En aquel entonces yo era militante de una de las agrupaciones que hubo, porque en ese momento hubo la peculiaridad de que hubo la presencia de muchas organizaciones, y no me refiero a asociaciones estudiantiles tradicionales de los estudiantes de sociología o de historia, me refiero a agrupaciones políticas y agrupaciones religiosas. Y ahorita les voy a decir por qué las religiosas, porque entonces se veían y ahora no se ven. Yo era miembro de la Agrupación Católica, una agrupación que tenía presencia nacional en Puerto Rico, que había llegado a Puerto Rico como producto de la Revolución Cubana, pero no era una agrupación revolucionaria, era por el contrario, de grupos contrarrevolucionarios que habían salido de Cuba, sacerdotes, etcétera, habían venido a Puerto Rico y aquí habían adoptado ese movimiento que había nacido en Roma. Era un movimiento internacional, pero aquí llega con sectores muy conservadores, pero estamos en los 80. Y esa gente llegó en la década del 60. Bueno, pues lo primero que tengo que comentarles es para ubicarles de dónde que yo hacía metido ahí, de dónde yo venía, y luego pues ubicarlos un tanto en lo que pasó en la huelga, porque me parece importante tener esa capacidad de ubicarnos en tiempo y espacio para luego tratar de lograr abstracciones. Si no logramos abstracciones nos perdemos, no tiene sentido más allá de lo anecdótico. Yo les puedo contar qué pasó el 25 de noviembre del 81, pues estuve ahí. Eso es anecdótico, y con una cervecita y qué sé yo, nos la pasamos súper. Y para uno, pues uno hace un recuento de lo que pasó, pero eso es importante, pero no es lo importante. Lo importante es tener la capacidad de la síntesis, de dónde están los elementos del cambio social, de qué manera lo que ocurrió hace 34 años puede ser replicado en el 2015 y superado. Y en gran medida, si yo logro de alguna manera estimular a que ustedes se queden con las dudas, y esto es lo que estoy diciendo, con las dudas de dónde podemos nosotros aportar para que este movimiento eche para adelante, yo me iría contento de aquí. ¿No? Más que traer contestaciones, creo que es bien importante partir de hacerse las preguntas fundamentales. Así que sin más preámbulos, pues hablemos. La década del 80 fue una década particularmente importante para la universidad, porque hasta esa época la Universidad de Puerto Rico, que era un tanto más pequeña que la que hay ahora, los colegios regionales eran colegios regionales, no eran recintos como lo son ahora, estaba bajo el control del Partido Popular Democrático. El Partido Popular había tenido el control de la universidad por décadas, como lo tuvo de la administración pública en el país, y tenía una concepción de lo que debía ser la universidad, una concepción que reflejaba la concepción del desarrollo económico del país. Algunos de ustedes habrán estudiado historia, habrán bregado con este tema de la inversión
por invitación, el que había a Puerto Rico a la inversión extranjera, etcétera. Pues hacía falta la capacidad tecnológica de conocimiento para atender esas empresas. Y para lograr eso había necesidad, evidentemente, de tener una universidad amplia, abierta, a unos costos que permitieran a la mayoría de la gente ir a la universidad, a los que pudieran, tuvieran la capacidad intelectual, quiero decir, no, hay gente que por su condición, digamos, académica o intelectual, la universidad no es una alternativa para ellos, quizás una escuela tecnológica o lo que fuera. Así que había esa visión. Por tanto, los precios de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico se mantuvieron por décadas en unos precios relativamente baratos. La política pública del Estado en relación con este tema era de la accesibilidad. Y el control en quién dirigía la universidad y cómo se dirigía la universidad. Por tanto, en relación con ese segundo elemento, la idea de tener una universidad democrática, participativa, donde los estudiantes de alguna manera y los trabajadores incidan en las decisiones de la universidad, es una idea que lleva décadas rondando el movimiento estudiantil. Y la antorcha más importante en el reclamo de la democratización de la universidad proviene no de los trabajadores, ha provenido históricamente del movimiento estudiantil. Sin embargo, hasta la década de los 80, el movimiento estudiantil había tenido una importante participación social, en la protesta social, pero más que nada, sobre todo entre el 60 y los 70, con el tema de la lucha contra el ROTC. Y sería interesante tener la experiencia de, por ahí cantidad de compañeros que yo conozco que participaron de esa lucha. El tema de la lucha antiimperialista de la década del 60 fue un tema central a nivel global. En la época están los americanos en diferentes puntos del globo, en Vietnam, etcétera. Está el reclutamiento militar obligatorio. O sea, la gente de esa época, que deben ser gente que ahora rondan los 60 años, enfrentaron el asunto de que si de alguna manera te dropeabas a la universidad, automáticamente, si tenías la edad, ibas para el ejército. Y aún estando en la universidad, el ROTC era obligatorio en unos momentos dados. Y aún estando en la universidad, tú tenías que estar inscrito. ¿Ves? Y era, en ese sentido, y estoy poniendo lo que había antes, la situación que había antes era básicamente que el movimiento estudiantil se concentró fundamentalmente en ese tema. En el tema de la lucha antiimperialista, en el tema de la lucha antimilitarista, contra la ROTC, y eso provocó varios conflictos. Hubo conflictos obreros en la universidad, de hecho en el 76 hubo un conflicto obrero, una huelga bien importante en la Universidad de Puerto Rico, y el movimiento estudiantil, como lo ha hecho históricamente, se plegó a los trabajadores y levantó la bandera de la democracia universitaria y participa de la huelga del 76. Pero la huelga del 76 no fue una huelga propiamente estudiantil. Pero ¿qué pasa en el 76 también? Hay elecciones y hay un cambio de gobierno. Ese cambio de gobierno revalida en el año 80. Es decir, para cuando comienza la huelga en el 81, el Partido Nuevo Progresista llevaba 5 años. Apenas estaba en el 5.º año de poder. Lo habían estado en el 68, pero había pasado ya bastante tiempo. Y en términos de su visión de la universidad, traían una visión totalmente distinta. Había unas coincidencias con las del Partido Popular, la del control de la universidad. Esa coincidencia es el hilo conductor en las administraciones públicas que ha habido en Puerto Rico desde la década del 60 hasta hoy. O sea, la universidad como botín político para diferentes puestos, sobre todo a nivel de la presidencia. La universidad como lugar de control, donde se hace fundamentalmente lo que diga la fortaleza, y olvídense de la Junta de Síndicos, que antes le llamaban el CES, la Comisión de Educación Superior. Olvídense de eso, realmente eso estaba en la ley, pero en la práctica, la Universidad de Puerto Rico era dirigida desde la fortaleza. Y eso era parte de la política que hubo en los partidos populares y también en el PNP. Pero el PNP también tiene una concepción distinta de la universidad, y la idea de la apertura universitaria a costos bajos no estaba presente. Eso fue un cambio. Y en la universidad, el nuevo gobierno, ustedes vieron a Romero hablando, Romero joven, no es el que es ahora, que está ya un hombre bastante mayor. Yo creo que Romero debe rondar los 90 años. Pero en ese entonces estaba en los 50 y pico. Y era un hombre muy fogoso, muy represivo también. Querían alterar lo que era la concepción de la universidad de pie a cabeza. Y tenían un plan
que si alguien lo quiere luego buscar, se llama el plan integral del presidente de la Universidad Almodóvar, incluía el cierre de recintos, personas familiares, la consolidación de recintos, el que por ejemplo el recinto de Río Piedras se convirtiera en un recinto estrictamente de escuela graduada, los bachilleratos estuvieran en diferentes lugares, digamos, el bachillerato de educación en Carolina, el bachillerato de economía, que fue lo que yo estudié en Bayamón, o en Calley o en algún otro lado, pero Río Piedras, que fuera a nivel graduado. Y ciertamente venían con esta concepción, y como parte de esa concepción había también la visión de que la universidad, escuchen esto, a ver si les parece familiar, estaba pasando uno de sus peores momentos económicos. No sé si les suena familiar, porque eso que se hablaba, que el presupuesto no daba para el ofrecimiento académico de la universidad. Mira si... Saludos. Como se perdieron la película, la podemos ahorita cuando terminemos. Les decía que la nueva concepción de la universidad en el año 81 era del mismo control que había antes, pero una concepción donde la matrícula iba a aumentar para que la universidad fuera más autosuficiente y dependiera menos de la fórmula de gobierno. Esa fórmula que hemos conocido es una fórmula que está desde el año 66, con la nueva ley universitaria del año nueva ley universitaria del año 66. Estamos hablando de una cosa que ya va a cumplir 50 años próximamente. La realidad es que esa doble propuesta, el control de la universidad, el desarrollo de una nueva concepción de la universidad y la propuesta de aumento en la matrícula, sirvió como punto de partida, como elemento central para provocar un malestar general en el estudiantado y en los trabajadores de la universidad. Pero una cosa está en el malestar, eso es lo que hay ahora. Una cosa es la protesta, eso lo tenemos ahora, o los señalamientos críticos, y otra muy distinta que requiere un paso más adelantado y más organizado es pasar del malestar a la protesta, de la protesta a la lucha continua, a la lucha concreta, a la lucha más elaborada. En febrero del año 81, yo estaba en mi segundo año de bachillerato. En ese año, el presidente de la Comisión de Educación Superior, que era la que gobernaba la universidad, hizo unos planteamientos públicos de que venían aumentos para la universidad. Y eso provocó expresiones en contra del aumento. En ese momento, el movimiento estudiantil se encontraba en uno de sus clásicos reflujos de lucha. Yo creo que los que están aquí en Mayagüez saben de qué estamos hablando cuando hablamos de reflujo. En momentos dados la lucha está bien álgida, nos quedamos con la calle, pasamos de la universidad a la avenida y al frente y nos quedamos con el canto. En otros momentos tú convocas a un piquete y llegaron 10 gatos. Y la lucha se reduce básicamente a la distribución de un boletín, a convocar una charla y que lleguen 6 personas, ¿verdad? A convocar una reunión amplia y llegan los mismos que siempre habían llegado a distribuir el boletín. Ese es el momento del reflujo. Cuando hacen la propuesta en el 81, el movimiento estudiantil se encontraba en un enorme y profundo reflujo. Pero, interesantemente, para esa época existían varias agrupaciones políticas y religiosas que estaban en un proceso interno de reestructuración, ¿verdad? Y hago el comentario porque para ese mes de febrero, el que hablara de una huelga, ¿sabes? Lo miraba de arriba abajo, estás loco, ¿una huelga a dónde? Esas agrupaciones políticas, la principal o la más concurrida era la FUPI. La FUPI, yo no sé si está en Mayagüez ahora mismo, pero la FUPI es el organismo estudiantil político más antiguo que tiene Puerto Rico. Se crea en los 50 y en los 80 tenía una presencia importante en el recinto. Respondía en ese momento no de manera oficial, pero todo el mundo entendía que sí, que respondía al Partido Socialista Puertorriqueño, al PSP, que existía en ese momento. Otro grupo relativamente joven que había nacido unos años antes era la Unión de Juventudes Socialistas. La UJS era un grupo que respondía, era el brazo estudiantil del Movimiento Socialista Popular. No sé si ustedes conocen el MST.
Yo pertenezco al MST ahora, pero en ese momento no existía el MST, existía el Movimiento Socialista Popular. Era un grupo, cuando yo los conocí, yo me reuní con los compañeros, habían 4 en todo el recinto de Río Piedras, 4. Eran 4 cuadros, era gente bien formada, bien preparada, seria, comprometida, pero eran 4. Además de esos 2 grupos, la Juventud del Partido Independentista también estaba estructurada en la universidad. Yo había pertenecido a la Juventud del Partido Independentista en la escuela superior, llamaban Fuerza Verde en ese momento, y tenían una cierta presencia, aunque menos compromiso universitario, más bien más político que universitario. Y luego habían unos grupos que estaban empezando a dar sus primeros pasos. La Federación de Estudiantes Cristianos, ustedes vieron uno ahí en la película dando la oración. Ese compañero era un combatiente, pero de primera línea, y era uno de los grupos cristianos. Estos no eran aleluya o pentecostales, eran más bien de iglesias que se conocen como las iglesias históricas. No sé si alguno de ustedes pertenece a alguna iglesia en particular, metodista, anglicana, presbiteriana, de ese tipo de grupo. Era fundamentalmente, era un grupo religioso, pero también era un grupo que reunía a personas de diferentes iglesias, y era un poco más formal, más grande que los grupos políticos, pero no tenía ninguna experiencia organizativa. O sea, no la había. Y entonces estaba la Aguantación Católica. Nosotros empezamos a reunirnos en ese año en la universidad. Las reuniones típicas tenían 80 personas, 90 personas. Eran grandes, pero no teníamos ninguna experiencia organizativa en la universidad, ninguna. Y además teníamos un conflicto muy serio con los jerarcas del Centro Católico Universitario, que no nos querían ir, porque rompíamos lo que ellos hacían, que era básicamente nada, y de alguna manera lo estaban poniendo a trabajar. Eso era el movimiento estudiantil para ese momento, y la respuesta, pues, podrán imaginarse cuál fue. Pues la JS sacó un boletín, la FUPI sacó un boletín, se convocaba un piquete aquí, llegaban 20 personas, 30, o sea, no había nada, hasta que de momento comenzó a discutirse. De momento no, se comienza a discutir, y no fue de momento, quito la palabra de momento porque lo dejo como muy espontáneo, a conciencia de cuál era la situación de la Universidad de Puerto Rico y cuál era la situación económica de Puerto Rico en el 81, se comienza a traer una consigna que buscaba reivindicar el elemento fundamental de la equidad, y era la matrícula ajustada a los ingresos. Particularmente los estudiantes pobres que llegaban a la UPR procedentes de escuelas públicas, sobre todo los compañeros que vivían fuera de la zona de San Juan, porque los que vivíamos en San Juan teníamos casa, no pagábamos hospedaje, pero los que venían fuera de la zona metropolitana de San Juan y tenían que hospedarse, y eran estudiantes graduados, y había muchos graduados, no tenían acceso a becas. No había becas para ese sector en particular. Pudiera haber lo que le llamaban entonces, no sé cómo lo llamarán ahora, estudio y trabajo, lo que fuera, pero no había propiamente becas. Ese sector, un aumento de lo que estamos hablando era de que se avecinaba un gran cambio en la Universidad de Puerto Rico, un cambio que iba de alguna manera a tocar de manera más directa a la población estudiantil pobre y necesitada. Y la respuesta del movimiento estudiantil en ese momento iba dirigida a 2 asuntos. Y me detengo un segundo porque me parece importante para propósito de lo que es la lucha actualmente. Y ahorita vamos a hacer la abstracción. El movimiento estudiantil en ese momento se contempló responder a los jerarcas de la Universidad de Puerto Rico planteando que el aumento no era necesario, que la llamada crisis universitaria era un embeleco y un embuste, y que la mejor manera de demostrar que era un embeleco y un embuste era que en noviembre del año 80, estamos hablando de febrero del 81, en noviembre del año 80 se habían aumentado los salarios de la presidencia y de los diferentes puestos de los jerarcas universitarios en una proporción extraordinaria, como $8,000 al mes adicionales. O sea, estamos hablando de unos aumentos extraordinarios. Y además, que en el presupuesto que iniciaba el 1 de julio del 81, la Universidad de Puerto Rico iba a tener un aumento. Y además de que no se había propuesto ninguna medida de control de gastos que no fuera el pasar lo que denominaba la administración como crisis
al estudiantado, sobre todo al estudiantado pobre. Además, fíjense que lo que acabo de decir es una respuesta, digamos, de administración pública, de contenido de la administración pública, pero además le agregaron un elemento ideológico, y me parece bien importante este otro asunto. La universidad que nosotros contemplamos como estudiantes es una universidad democrática, participativa. Consulten eso con la matrícula. Permitan que los estudiantes se manifiesten y presenten alternativas para lo que ustedes denominan como una crisis fiscal, y además consideren que la matrícula sea justa, sea adecuada, sea proporcional a los ingresos de las personas, pero no los ingresos estrictamente determinados por la planilla de contribución sobre ingresos, porque las planillas en Puerto Rico son un buen esquema o un buen libro de chistes. O sea, aquí hay un montón de gente que oculta ingresos, pero de una manera pues desesperada. Que considere la matrícula si el estudiante proviene de una escuela privada o de una escuela pública. Si los papás tenían grados universitarios o no tenían grados universitarios. Si venía de un campo, una zona rural o de una zona urbana. Fíjense que son elementos demográficos que permiten de alguna manera ubicar la capacidad económica de la persona. No hay duda de que eran elementos fundamentales. La administración de la Universidad de Puerto Rico enfrentó a un movimiento estudiantil frágil, pero que le estaba dando una respuesta con un contenido profundo. Y esa fue la primera etapa. Fíjense que no he mencionado la palabra huelga para nada. Lo próximo que ocurrió, que me parece a mí importante, es que el movimiento estudiantil se percata de su fragmentación. Varios grupos, pero no había trabajo coordinado. De alguna manera había que coordinar esto. Y cualquiera de ustedes sabrán que la coordinación de la lucha estudiantil debería ser con las estructuras existentes que se supone que hay en todos los recintos, que son los consejos de estudiantes. La huelga del 81 demostró que los consejos de estudiantes no sirven para eso, que son estructuras obsoletas, que son estructuras que no responden a las necesidades del movimiento estudiantil, que hay que superarla. Se utilizaron los consejos de estudiantes, desde el consejo de estudiantes se comenzó a convocar actividades, y habían varios compañeros en los consejos de estudiantes, pero los concejales, los miembros del consejo de estudiantes de entonces, sobre todo los que querían tener título en su pedigrí para entrar a la escuela de Derecho, de Medicina, o irse fuera de Puerto Rico, esos empezaron a desaparecerse, porque la propuesta que había era una propuesta de lucha, y una propuesta de lucha desigual. No olvidemos que en la década del 80, sobre todo al final de la década del 70, el gobierno de Puerto Rico había impuesto a través de la policía de Puerto Rico un régimen de terror contra los sectores que luchan. Y ahí están las carpetas. Yo presumo que ustedes saben de qué estoy hablando. Además de las carpetas, ahí estuvo el Cerro Maravilla en julio del 78. Además del Cerro Maravilla estuvo lo que hizo el gobierno de Puerto Rico con la policía, con el movimiento sindical. En una medida, el movimiento sindical del día de hoy está en la situación tan endeble por la represión que recibió en los 70 y en los 80, que fue una represión continua, constante, de arresto, de despido, de maceteo. Ya los que vieron la película vieron de qué estamos hablando, de un piquete que se acaba pues dando golpes. Así que ciertamente el movimiento estudiantil enfrenta al aparato universitario desde una perspectiva dividida, sin mayor presencia, pero con una respuesta bien concreta, que resulta simpática para el país. Y luego le agregan este segundo componente, el componente del consenso, el componente de la coalición, lo que podríamos llamar es la convergencia. La palabra convergencia, no sé si alguno de ustedes estudia ciencias políticas o historia, en la década de los 80, la concepción de la convergencia política fue fundamental para las luchas que estaban pasando en Centroamérica, y uno las veía, te dabas cuenta de que había el acercamiento de sectores de centroizquierda, de izquierda, de grupos religiosos, de diferentes sectores que de alguna manera buscaban puntos de encuentro, puntos en común, de cosas concretas que permitían una acción en conjunto. El movimiento estudiantil encontró que el accionar conjunto, la convergencia del año 81 podría fundamentarse sobre una propuesta de lucha social
de dos componentes: democracia en la universidad y una matrícula ajustada a los ingresos. El asunto de la equidad de una perspectiva económica. Eso es una propuesta económica y eso es una propuesta social y política que Puerto Rico no había enfrentado desde el escenario universitario. Recuerden lo que les dije hace un momento atrás: el escenario universitario había sido importante en la lucha contra la ROTC, en la lucha contra el imperialismo, la cuestión antimilitar, pero ahora había una propuesta que, llevada del mundo de la universidad al resto de la sociedad, era una propuesta ciertamente revolucionaria. Porque fíjense que la universidad, en un sentido, es un espacio reducido, controlado de un país, y las propuestas que se dan en el plano universitario pudieran tener consecuencias bien serias en la medida en que se extrapolen el resto del país. Y estamos hablando de la participación democrática de la gente, estamos hablando de la igualdad, de la equidad, de la distribución de la riqueza de una perspectiva económica. Creo que eran palabras mayores. Se crea entonces lo que se conoció como el Comité contra el Alza Uniforme en las Matrículas. Ese comité se crea a finales del el semestre de enero a mayo del año 81. Yo no recuerdo el día que se crea. Yo sí recuerdo que yo me integré al comité en junio del año 81 y que el comité era una estructura recién, todavía olía a plástico, con carro nuevo. Todavía se notaba que había muchas cosas que afinar, y era un comité pequeño. En junio. En julio del año 81, igual que a ustedes ahora, en medio del verano, la universidad adoptó el cambio de las matrículas. O sea, el anuncio del aumento de las matrículas fue en julio para implementarlo en agosto. Evidentemente, la capacidad que hubo en el 2015 de hacer un paro en mayo, un paro preventivo aquí y uno en Río Piedra, en el 81 ni soñarlo. Esa posibilidad estaba fuera de todo alcance. Yo recuerdo en una de las reuniones del verano que uno de los compañeros se levantó a hablar de: vamos a hacer una huelga indefinida, y todo el mundo lo miró. ¿Una huelga indefinida de quién? ¿De 20 personas? ¿De dónde? Por tanto, hago este comentario porque, en un sentido, el momento histórico en que ustedes están ahora mismo se parece, tiene cierta analogía con lo que pasó en el 81, en términos de que el anuncio de los cambios de la política del gobierno para la universidad se dan en medio de las vacaciones de verano, y que el movimiento estudiantil se encuentra superando una etapa de reflujo, y la está superando, ya les dije, con qué componentes: con propuestas, con estudios y con una articulación organizativa que requería mayor madurez. El hacer una huelga en ese contexto era un acto de locura que se iba a pagar. Los que vieron la película vieron con qué se pagaba en ese momento: con golpes físicos, con arrestos y con expulsión de la universidad. Por tanto, en el verano, ni soñar que hubiera una huelga. Además, que todavía faltaba por afinar las relaciones interpersonales que había dentro del comité. Yo recuerdo la segunda reunión, con la primera que yo fui. Esto es anecdótico, pero me parece importante porque ilustra donde estábamos. La reunión, que habíamos como 12 personas, iba a terminar con una pelea. ¿Sí? De dos personas, de dos organizaciones políticas. O sea, en un momento dado, esto lo vamos a resolver afuera en el pasillo. Con eso en mente, cualquier persona que no insistiera en el asunto se iba para su casa y decía: esto no tiene ninguna posibilidad, no hay manera de detener el cambio de la universidad, que no era únicamente el problema del aumento de la matrícula, era un cambio global mucho más amplio, y iba a ser el primero de una serie de aumentos, lo que eventualmente van a hacer en los 90 en la universidad, pero en ese momento no lo pudieron hacer. El movimiento estudiantil adopta una serie de estrategias para fortalecerse, y ahí me parece que las estrategias del movimiento estudiantil del 81 pudieran tener consecuencias, no para que las repliquen ahora, porque las cosas que se hizo en el pasado, si tú las repites de manera mecánica, no funcionan. Es para entenderlas y de alguna manera ajustarlas y superarlas. Lo primero que tengo que decirles es que se trabajó muchísimo con el elemento propaganda, con el elemento de información. La gente que no está informada no participa. El movimiento estudiantil desarrolló un periódico, utilizando como modelo el periódico Bandera Roja. No sé si ustedes han visto Bandera Roja, que todavía existe. El periódico se ha avanzado. Posiblemente en alguna biblioteca hayan varias de esas ediciones. Varios boletines.
las organizaciones tenían la autonomía de tirar sus propios boletines también. Es decir, el elemento de información es importante. Recuerden que en los 80 no hay internet para los civiles. Yo creo que ya en los 80 había internet para los militares, pero a nivel civil no hay internet. O sea, esto de Facebook y lo demás, ni soñarlo. No había celulares. Todavía no había celulares. Yo no recuerdo que eran beepers. Estamos hablando de una época donde la comunicación era prácticamente personal. Pancarta, boletines y hablar con la gente. La propuesta estudiantil inicial fue llamar a un boicot en las matrículas. Entonces la idea era, por los 20, 30, 40 que estábamos trabajando, presentarnos en el área del complejo deportivo. No sé si aquí hacen las matrículas igual, que la gente llega a un sitio y ahí donde todo el mundo paga. Acuérdense que en esta época tú no pagabas por internet, ni loco, ni por el Banco Popular, era que todo el mundo tenía que ir allí. Y se llamó una manifestación allí para invitar a que la gente voluntariamente no pagara la matrícula. O que se acogiera al plan de pago que se da, pagara el primer pago y no pagara los demás. De alguna manera meter presión al bolsillo de la universidad. La realidad fue que el rector de la universidad el día antes decidió que la matrícula se podía pagar por correo. Y ya no íbamos a usar el complejo deportivo, había que hacer las diferentes facultades, se fraccionó el proceso, fue un caos. Yo recuerdo que ese año fue un caos el asunto. En Río Piedras siempre ha sido un caos la matrícula. Mayagüez me parece, lo que yo he visto de Mayagüez supera, pero por mucho, todavía al día de hoy en lo que es la matrícula de Río Piedras, es un desastre. Pues la realidad fue que ese primer esfuerzo tuvo como consecuencia que la universidad se viera obligada a hacer ajustes administrativos. Un movimiento estudiantil todavía débil, pequeño. O sea, ya tenía como una primera respuesta. Se estima que alrededor de 4.000 estudiantes no pagaron la matrícula. Wow. O sea, fue un éxito inusual. Estábamos tocando el nervio de la sensibilidad de la gente, porque por primera vez el estudiante no se veía obligado a la posibilidad de que si se rajaba la universidad viajaba a Vietnam, sino que ahora la posibilidad real era que se iba a ver corto de fondo para estudiar en el recinto o para completar una carrera más prolongada. Pues te quedaste con tu bachillerato en psicología, pero ni soñaras en la maestría. Ahora yo sé que en estas generaciones la idea de las escuelas graduadas está mucho más presente que la de nosotros. Para nosotros el logro era entrar al recinto y luego graduarte, wow, y a buscar trabajo. Pues ciertamente ese elemento tuvo esa particularidad. En agosto comenzaron a organizarse por facultad. En Piedras se estructura la universidad por facultades, comité de base por facultad, que tuvieran autonomía, que pudieran desarrollar actividades propias y que sirvieran como el lazo inmediato para que las decisiones que se tomaban a nivel central o a nivel de la asamblea pudieran implementarse. Había comités en educación, en estudios generales, en ciencias sociales. Como podrán sospechar, había unos comités bien fuertes. Ciencias sociales estaba bragado, estudios generales estaba muy bien montado, humanidades, pero había otro que el comité era un comité flojito. O sea que no había la equidad como es natural. En la administración de empresas el apoyo ahí no era muy grande, en estudios en ciencias naturales tampoco. Pero ciertamente ese elemento que luego va a ir creciendo va a ser fundamental en el desarrollo del movimiento estudiantil, más allá del periódico, el asunto de la presencia de comités por base, por facultad. Para el mes de septiembre, bien temprano del año, se llamaron a las primeras manifestaciones y se llamó una primera asamblea. Era la primera asamblea estudiantil que se hacía desde el año 76. Y la asamblea tuvo una participación masiva. Se llenó el teatro. El teatro aguanta como 2.000 personas. Miren, al día de hoy todavía hacer una asamblea de 1.000 y pico. Bueno, yo sé que aquí en Mayagüez también no es fácil. Aquello se llenó. Y ciertamente la posición de la gente fue darle un break, porque había un proceso de negociación con la administración central, pero ese proceso no cuajaba algo concreto. Hizo un paro
de varios días, creo que era de 3 o 5 días. Al cabo de ese tiempo no hubo acuerdo, así que se convocó una segunda asamblea. En un movimiento estudiantil que no tuvo asambleas ni actividades por 5 años, de momento comenzaba a tener una participación y una presencia en todas las facultades y asambleas generales de estudiantes del recinto celebradas en menos de un mes, 2. En la tercera de las asambleas, luego de todos los esfuerzos que hubo por negociar de alguna manera con el recinto, con la administración central y con Fortaleza, en este caso con la administración de Romero Barceló, es que se levanta el voto de huelga. Para ese momento el movimiento estudiantil tuvo la participación más extraordinaria que había habido en la universidad en términos de lucha estudiantil. Yo no sé, y no quiero hacer comparaciones con lo que pasó en el 2010 y lo que ha pasado ahora en el 2015, no quiero hacerla porque no tengo el criterio oficial, pero por lo menos hacia atrás, ningún otro movimiento estudiantil había tenido tanta participación. Y los elementos que permitieron el crecimiento extraordinario de esa participación tenían que ver con la capacidad que tuvo el movimiento estudiantil de explicar claramente cuál era el problema, la naturaleza del problema de la universidad, con hacer una propuesta concreta que resultara simpática y con la convergencia, con la participación de diferentes sectores. Los cristianos se acercaron al movimiento porque a nivel religioso, sobre todo a nivel de la Iglesia Católica, había habido unos entendidos desde el año 79 de que la iglesia iba a tener una práctica preferencial hacia los pobres y hacia los jóvenes, y el aumento de las matrículas golpeaba a los pobres y a los jóvenes. Y además que desde los 70 en Centroamérica, en Sudamérica, particularmente en Perú y en Brasil, se habían desarrollado las comunidades eclesiales de base. Y aquí en Puerto Rico habían comunidades eclesiales de base también, pequeñas, pero las había. De hecho, en Cuamo había, en la zona metropolitana se organizaron algunas. Y eso estimuló a un grupo de jóvenes, en este caso, puedo hablar del mío, católicos, identificados con la iglesia, con estas concepciones religiosas. Fíjense que no eran del todo políticos en el sentido de partido político, sino que respondían a la doctrina social de la iglesia y las propuestas más revolucionarias que había en toda la iglesia católica. Y coincide ese fenómeno que está ocurriendo fuera ahí en Puerto Rico con lo que está pasando en la universidad. Eso le dio una masividad extraordinaria al movimiento estudiantil. La capacidad que hubo de poder explicar a diferentes sectores del país, y me refiero a estudiantiles, con diferentes vocabularios, una misma propuesta. Hago un alto porque también me parece importante que la presencia de las compañeras fue fundamental. En Puerto Rico, la presencia de las compañeras en la universidad ha ido variando, ¿verdad? Inicialmente, cuando usted ve las primeras fotos de quienes eran los universitarios, había por excepción una mujer o 2, el resto eran varones. Luego la cosa pues ha ido cambiando. Yo no voy a meterme en este asunto, estoy seguro que ustedes saben de eso más que yo, sobre todo aquí en el recinto en Mayagüez, que tradicionalmente las escuelas de ingeniería eran de varones. No sé cómo está la cosa ahora, por lo menos La mecánica con más hombres. Pero la realidad es que ha ido, la estadística ha ido variando. Si fuera por el resto del recinto, la mayoría serán mujeres. Pero por culpa de ingeniería, la mayoría son hombres. Ok. Esto es el número en verdad, ¿no? En la facultad de Derecho, cuando yo estudié, era como 60-40. Cuando me fui graduando de ahí me fui, era como 50-50. Ahora se invirtió el asunto. Pues a nivel del 81, la presencia de las compañeras en la lucha fue fundamental. De hecho, una de las portavoces de la huelga, la compañera Eva García, que era del grupo nuestro, fue central en el manejo de la situación. Recuerden lo que les decía hace un rato, el Estado venía de masacrar, en términos figurativos, al movimiento sindical y a los grupos políticos. Había habido cantidad de arrestos, persecución, etcétera. Por tanto, no todo el mundo estaba dispuesto a meterse en la lucha porque sabía lo que eso significaba. Nuestros padres nos decían, te van a hacer una carpeta. Recuerdo que papi me lo dijo 40.000 veces. Me hicieron una carpeta. Sí, tenía razón. Sabía lo que me estaba diciendo. Ciertamente eso ocurrió. Esa masividad fue fundamental para lograr algo que tuvo esa huelga, que me parece importante destacar, que es la duración.
Esa huelga comienza en septiembre y termina a finales de enero. Y te haga la contabilidad, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, duró 5 meses. Que yo recuerde, ninguna otra huelga en la Universidad de Puerto Rico, ninguna otra ha durado tanto. Y evidentemente podrán sospechar que tuvo sus alzas y sus bajas, pero ¿por qué duró 5 meses? Fue la capacidad del movimiento estudiantil de ir desarrollando cantidad de actividades, y se hicieron periódicos, se hizo una votación para a favor o en contra del aumento. Evidentemente el 70% de las estudiantes votó en contra del aumento. Se hicieron comités por facultad, se hicieron paros definidos, un paro indefinido, hubo manifestaciones fuera del recinto, hubo manifestaciones a nivel de la legislatura, hubo en el plano religioso. Nosotros hicimos una actividad de ayuno y oración frente a la universidad y eso llamó la atención de la prensa. Luego los compañeros de la Junta del Partido Independentista, cuando terminamos nosotros, hicieron una huelga de hambre. O sea que hubo una diversidad muy creativa de lucha estudiantil en ese momento, y eso permitió que la lucha se prolongara. Les debo decir que la respuesta de la administración universitaria fue la respuesta del Estado. No fue una respuesta que se pudiera atribuir al rector de la universidad y solamente a él. El rector participó. La respuesta fue brutal. Hubo la expulsión de la universidad y cargos administrativos contra 200 estudiantes. En la película ustedes vieron la participación de la fuerza de choque. Hubo tiroteos, la Guardia Universitaria disparó contra los estudiantes. Y no lo leí en un libro, yo lo vi, disparando contra nosotros, los guardias universitarios. Más allá de la policía de Puerto Rico, hubo arrestos y la universidad fue al tribunal y presentó un recurso en la universidad prohibiendo la huelga. Por tanto, quien hiciera la huelga estaba violando una orden judicial, y quien viola una orden judicial se encuentra en curso en desacato al tribunal. Eso significó que 4 portavoces del movimiento estudiantil terminaron presos. Fueron arrestados y había más, pero lo que pasa es que esos 4 fueron los que se lograron arrestar. Nosotros, la compañera que estaba en nuestro grupo, nosotros lo que hicimos fue que la protegimos, impedimos que se arrestara. Y ella participaba en eventos públicos, siempre acompañada, y desaparecía. Nunca ni en su casa, ni en su hospedaje. De hecho, estaba ahora se puede decir, estaba en un convento de monjas. Los de menos la iban a buscar. Ahí ella dormía, ella recibía, qué sé yo. La buscaban por la mañana y participaba en los eventos porque no queríamos que la arrestaran, porque era importante mantener esa presencia. También la Universidad de Puerto Rico aprobó una medida para prohibir cualquier manifestación dentro del recinto. Lo llamaban, la palabra que utilizaron fue la moratoria. Lo que ustedes vieron en la primera parte de las noticias era que el policía decía que los que vayamos a violentar la moratoria, pues iba a ser persuadido de la mejor manera para ir al recinto, y ustedes vieron lo que pasaba, cómo se persuadía en ese momento. Al final del proceso no hubo una negociación, no hubo una salida negociada. Sencillamente la universidad permitió una última asamblea en enero, y esa asamblea decidió terminar la huelga por el desgaste que se pueda sospechar. Además de que había ya sectores universitarios que estaban preocupados con perder el semestre. Eso que se escucha cada vez que hay un movimiento, y no se perdió ningún semestre. El Partido Nuevo Progresista organizó a su juventud y desarrollaron una campaña a base del derecho a estudiar, queremos estudiar. Y hacían manifestaciones y lo demás, y hubo esas confrontaciones. Pero la huelga estudiantil del año 81 permitió varios logros importantes. El primero fue que la propuesta de cambio para la universidad, la propuesta de cambio unilateral para la universidad, no pudo ser implementada. Lo que se quería hacer mediante imposición no se pudo hacer, demostrando el poder que tenía el movimiento estudiantil para impedir que se impusieran esquemas de funcionamiento de la universidad. El segundo logro que se obtuvo fue que el tema del aumento en la matrícula
quedó fuera del panorama por espacio de 10 años. La universidad ni se le ocurrió el asunto de la imposición del aumento en matrícula. Un tercer logro que se dio fue que desenmascaró ante el país lo que era el aparato represivo del Estado, para qué era la fuerza de choque. O sea, no hay lugar a duda de que a partir del año 81 el país entero estaba convencido que la fuerza de choque estaba básicamente con una medida de control y represión contra los sectores que luchaban. La huelga del 81 también marcó y aportó, me parece a mí, algo bien importante, que es el tema de la convergencia política y la apertura y amplitud, que luego va a tener manifestaciones en movimientos sociales posteriores. Con gente que participó en el 81, esa idea quedó ahí. Me refiero a la huelga del pueblo contra la venta de la telefónica y me refiero a Vieques. Mucha de la gente que estuvo en Vieques estuvimos en la huelga del 81. Y el elemento ese de la tolerancia y de alguna manera el permitir que otros sectores participaran de manera coordinada con una propuesta en común, eso lo aprendimos siendo estudiantes universitarios. Así que esa huelga va a marcar un hito de la historia de la lucha universitaria en Puerto Rico, que va a tener repercusiones sobre otros procesos sociales que se van a dar un tanto más adelante. Yo tengo un último comentario, como me comprometí a hablar en un término 15, 20, 25 minutos para hacer esto un monólogo. Quería compartirles que el que le interese más de lo que fue el proceso y el análisis político de ese proceso, yo recomiendo este libro. Se llama La Valla Rota, de Ediciones Huracán, y contiene 3 ensayos. Un ensayo del profesor Milton Pavón, que ya falleció, era profesor de Ciencias Políticas y fue uno de los mediadores de la época. Don Milton fue un hombre brillante, muy inteligente, con una capacidad intelectual extraordinaria. El profesor Fernando Picó, que todavía está vivo y es profesor todavía, a pesar de que lleva en la universidad como desde el 73, 74, él es jesuita. Los que estudian historia, yo no sé si ustedes estudian historia, pero los que estudian historia saben que Fernando Picó tiene un montón de libros de diferentes temas históricos, y el compañero Roberto Alejandro. Roberto Alejandro fue el principal portavoz de la Unión de Juventudes Socialistas y el principal portavoz de la huelga del Comité contra el Alza. Roberto fue expulsado de la universidad de manera permanente como producto de este asunto. Yo lo recuerdo a él como uno de los mejores oradores que ha tenido Puerto Rico. No lo puedo comparar con cantidad de otros políticos que he escuchado a lo largo de estos años. Era de las personas que mejor articulaba las expresiones. Esto ayudó muchísimo al movimiento estudiantil. Tener una persona con esa capacidad de estudiante de derecho en ese momento. Era estudiante, no era magna cum laude, era que viene después, que viene Suma. Todavía los estudiantes de la JS ven un video de Roberto Alejandro para opinar, la forma de hablar. No, Roberto Alejandro tenía un don de palabra. Su papá era un pastor metodista y él lo aprendió en casa. Roberto era un hombre, o sea, un joven. Él tendría 25, 26 años en ese momento. Yo creo que más, porque ya estaba terminando Derecho. Por eso, pero él estuvo en la huelga del 76, pues ponle 26 o 27 años, no tenía 30 años. Y era un hombre muy capacitado, con un grupo que analizaba bastante, con mucho detalle las cosas, antes de cualquier otra decisión. Y Roberto pues escribe un ensayo como de 100 páginas en este libro, al final muy bueno, que recomiendo su lectura. Además que el libro tiene en la parte de atrás una cronología excelente de todo lo que ocurrió. A pesar de que la huelga terminó en enero, el Comité contra el Alza no desapareció en enero. O sea, que es un elemento que yo creo que es importante. La gente entiende que lucha estudiantil es huelga y son palabras relacionadas, pero no son sinónimos. La lucha estudiantil tiene muchos rostros y puede ser que en un momento dado no haya una huelga, pero hay una lucha intensa, es importante. La lucha continuó. De hecho, en febrero hubo unos incidentes de motín en la universidad extraordinarios, producto de las manifestaciones, las marchas, los reclamos que continuaban pues, ocurriendo en la época.
El comité contra Alza va a durar un par de años más. Yo les tengo que decir que recuerdo la última manifestación del comité, yo la recuerdo claramente porque fue el día de nuestra grabación. En mayo del año de 82, los que se graduaron en 82 no tuvieron graduación. La universidad canceló la graduación. Pero en el año 83, yo me gradué en ese año, hubo graduación en el Colegio de Roberto Clemente, donde siempre la han hecho. Y ese día, como parte de la política universitaria que todavía estaba por ahí de prohibir manifestaciones en contra de los jerarcas de la universidad, estaba prohibida cualquier manifestación durante la graduación, boletines, pancartas. Pues ese día la creatividad estudiantil fue que la gente llegara con sus togas y tenga la pancarta enrollada en el cuerpo, y en un momento dado va a hablar la persona con el mayor promedio de esa graduación y va caminando junto con otro estudiante que no tiene nada que ver con esa persona. El otro estudiante llegó, le dijo con permiso, cogió el micrófono y arengó contra la administración universitaria. Eso está filmado. El otro estudiante es un gran amigo y después podíamos invitarlo porque diga lo que él hizo allí. Y de hecho la comunidad universitaria se lo llevó y ahí se formó el escándalo. La gente empezó a sacar pancartas, el público comenzó a identificarse con el movimiento estudiantil y la graduación terminó como el Rosario de la Aurora. Pero las figuras, los jerarcas de la universidad quedaron presentados ante el país como gente irracional, insensata, que querían imponer sus concepciones sobre la base de la fuerza y no de la razón. Algo similar pasó en el 2010. Con la última huelga, yo creo que los administradores universitarios quedaron desenmascarados ante el país, y en el año de la huelga del 81 hasta el 84 más o menos que duró el comité contra el alza, eso fue lo que pasó con los jerarcas universitarios. Yo sé que hay preguntas y tú me habías adelantado alguna. Yo voy a tomarme una que me hiciste en el país que me parece importante y abrimos al diálogo. Un asunto era, bueno, ¿cómo se tomaban las decisiones? El problema de quien reclama democracia tiene que practicarla. Si tu discurso central está en que la universidad es antidemocrática, tú no puedes tener un movimiento estudiantil con gente que decide por todos los demás. Pero por otro lado, tú tienes una manifestación y viene un pelotón de la fuerza de choque de frente. O sea, no es momento para convocar una asamblea. Así que tienes que resolver ese dilema. Ese dilema se resolvía con la estructura que había del movimiento estudiantil. Cualquier paso, cualquier evento se discutía en asamblea, en reuniones que duraban hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, para otro día estar a las 6 de la mañana en los portones. O sea, requería mucho sacrificio. Naturalmente, ¿quiénes participaban en esas reuniones? Pues la gente más consciente, más alerta, más comprometida, y los que dirigían el comité de las facultades, los representantes de las organizaciones políticas. Y luego había una estructura un poco más pequeña para tomar decisiones más sensitivas, sobre todo en el tema de la seguridad de los estudiantes. Eso evidentemente trajo sus debates. Les voy a decir uno y vamos a las preguntas, porque yo creo que esto es importante saber, que esto tampoco es que la vida es rosita. ¿Qué hacer frente a la fuerza de choque? Es una pregunta difícil. Si aquellos vienen a darte y acabar tu asamblea, ¿qué tú vas a hacer frente a ellos? ¿Qué responsabilidad tú vas a hacer frente a la masa? Pero hubo varias respuestas. El 25 de noviembre tuvimos que atender esa pregunta. Yo recuerdo el 24 de noviembre por la noche que nos reunimos dentro del recinto, la Fundación Católica y la Federación de Estudiantes Cristianos, y habíamos tomado una posición. Nuestra posición era que íbamos a responder a la violencia como lo hizo Martin Luther King. Vamos a hacer una respuesta no violenta. Pero también hubo una reunión aparte entre la FUC y la JS, y eso tomaron una decisión distinta. Por tanto, el día 25 de noviembre, cuando se nos acerca la fuerza de choque, los grupos que estábamos con la idea de la respuesta no violenta, que tampoco éramos millares, estamos hablando de 15, 20 personas, implementamos nuestra política, y los grupos que estaban en la defensa, en la autodefensa de los estudiantes, implementaron nuestra política. Y van a ver cómo la fuerza de choque se enfrenta primero con los grupos cristianos, y lo que hicieron fue que nos cayeron a palos, pero nos dieron. También me cortaron con sangre y todo lo demás, mientras los otros grupos se replegaban y estaban haciendo actividades de autodefensa. Tiraron piedras, más adelante la policía abrió fuego contra los estudiantes, hubo respuesta de fuego de los estudiantes también.
No sé, porque yo lo vi, estaba encapuchado, pero tú sabes. He compartido con un montón de compañeros, de conocer las tenis, tú sabes, te puedes poner todo lo que tú quieres en la cara, yo sé que tú eres. Nunca voy a decir sus nombres, jamás lo voy a decir, y si me tocara en un tribunal, no testificaría jamás contra los compañeros. Pero hubo esa respuesta también. El 25 de noviembre no hubo muertos porque los que tiraron de un lado y de otro tenían una puntería malísima. Pero hubo cantidad de disparos y además que la policía entró al pueblo de Río Piedra. Yo no sé si ustedes son de Río Piedra o son de acá, pero la policía entró a Río Piedra y a todos los deambulantes que hay en el pueblo les dio, a la gente que estaba de compras en el pueblo les dio, ellos vaciaron el pueblo. O sea que evidentemente también la represión se extendió más allá de lo que era el movimiento. El movimiento estudiantil había logrado en ese momento una solidaridad particular con el movimiento obrero, pero la realidad es que nos faltó mucho que andar en esa dirección. La UTIER había tenido una huelga anteriormente y la coordinación con el movimiento obrero no fue realmente una coordinación extraordinaria, no, particularmente importante. Fue el movimiento estudiantil por sus propios pies quien levantó este proceso. ¿Qué tal si hacemos una pregunta o algún comentario? Ustedes me dirán. A mí me llama mucho la atención que la huelga del 81 hubo líderes, o sea, que se destacó la participación de muchas organizaciones, pero de ellas salieron líderes que fueron los portavoces y las caras del movimiento. Sí. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo hacemos, cómo logramos que el movimiento, cada vez que yo pienso que estamos en lo que somos los nuevos movimientos sociales, que somos bien horizontales, cómo aceptamos que los movimientos deben tener cara y deben tener rostro? Claro. Y es una pregunta muy pertinente y la respuesta la tienen que dar ustedes. Yo puedo decir lo que yo vi en el 80, fue la necesidad de que alguien hablara a nombre de todos nosotros. Si no van a hablar 5.000 personas a la vez. El periodista le pone el micrófono en la boca a uno, ¿verdad? Y ¿quién es el líder? ¿Quién nos representa? Porque está al lado de nosotros luchando. Evidentemente también les tengo que comentar esto. Había personas que inicialmente aparecen hablando en nombre del movimiento estudiantil, al momento de los menores, entonces, ¿y dónde está? Aquí no está, pues no nos representa. No puede hablar en mi nombre. Y eso es un elemento que uno tiene que ir elaborando sobre la marcha. Ciertamente hay que tener la capacidad de entender que va a haber diversidad de ideas, que en algunos momentos va a hablar la compañera, pero otros va a hablar un compañero, y hay que tener la tolerancia de que eso sea así. Si no se tiene, el movimiento del 81 no fue descabezado porque hubo 4 compañeros presos, y no terminó en enero del 81, del 82, debo decir, porque votaron a más de 200 personas. Pudo continuar. ¿Y por qué pudo continuar? Bueno, porque se le dio espacio de participación, de hablar a la gente en diferentes momentos. Y de un momento había una manifestación y el que hablaba de las JS no le importa votar las JS, era otra persona. Yo recuerdo que me dijeron, mira, vete a hablar nombrarlas acá ahí, sin más. Y la consigna del momento era, cada militante es un líder. Eso fue la consigna que se adoptó. Es una consigna romántica, que no es cierto que cada militante sea un líder, eso no es verdad. Hay gente que por su capacidad y su manera de ser, pues son muy tímidos, muy retraídos. Y hay otra gente que son, bueno, ustedes saben, hay gente que llega a un sitio y empieza a hablar y se echa todo el mundo en un bolsillo y tiene esa capacidad, ese don de palabra. Pues probablemente se termine siendo el portavoz, pero aquí lo importante es acompañar una cosa con la otra. Es la capacidad de ser portavoz, de hacer análisis, con la capacidad de tu militancia y tu compromiso. Roberto Alejandro me parece a mí que fue un líder excepcional y era de las personas más tímidas que yo he conocido. Si no hubiera habido una huelga donde tuviera que él hablar lo demás, posiblemente ni le escuchaban la voz. Callado, retraído, muy inteligente, pero era así, ¿sabes? Que ese elemento pues está ahí presente. Lo otro elemento que creo que es importante es el asunto de la paciencia. Fíjense que les hablé, esto empezó como para febrero y duró como un año y luego se extendió por los años más. Hay que tener un nivel de paciencia de que esto no es para mañana, pero sin dejar de hacer las cosas. El verano fue fundamental y el verano para ustedes va a ser fundamental. Si se organizan, ya escuché lo que tienen, la pretensión de reuniones semanales y lo demás,
Si ustedes logran sostener eso, yo les aseguro que para agosto van a tener algo que no hubiesen logrado si no lo hacen en el verano. El otro asunto que también me llamó mucho la atención fue que es el 80, es la gobernación de Romero Barceló, también es presentamos un cambio de paradigma con la universidad, Sí. cual en síntesis fue un cambio ideológico en Sí. torno a la universidad, ¿no? Sí, lo fue en la concepción de la universidad, la identificación con las universidades norteamericanas. Sí. En Estados Unidos, las universidades contrarias a Latinoamérica o Europa, en algunas universidades europeas y México, por ejemplo, la universidad son gratis, ¿verdad? En Estados Unidos, las universidades no son gratis, por el contrario, tienden a ser bien costosas, aún las universidades de los estados. Son para unos sectores sociales en particular y que la gente termina endeudada. Lo típico en Estados Unidos es que el estudiante universitario que estudia ingeniería termina con una deuda, ¿verdad? Aquí se está buscando una cosa distinta y de hecho todavía no necesariamente tienes que terminar con una deuda extraordinaria, excepto que vayas a la Poli o a la Intel y ahí sí te van a picar por el medio. Lo digo por la escuela de Derecho. Los compañeros que terminamos los PR terminamos con una deuda pequeña, los que terminaban en la Interamericana debían 80.000 pesos y acabas de graduarte. ¿Ves? Ese tipo de cosas. Así que hay un elemento, sí, ciertamente en el paradigma. Entre otras cosas, Romero no había estudiado en Puerto Rico. No hizo ni la high school en Puerto Rico. O sea, su concepción educativa era de los Estados Unidos. Ellos estudiaron en Estados Unidos. No hay duda de que ello fue así. Y por eso el plan integral de la universidad era un cambio absoluto, completo. Ese no lo logramos ver, pero yo vi el plan, eran como 3 mamotretos así de grande, una cosa bastante grande cada uno. Sí, y de hecho, que premiaba el estudio de la tecnología y de la ciencia y de alguna manera castigaba el estudio de las ciencias sociales, de las humanidades, una percepción bastante distinta a lo que había antes. Una pregunta, sí que mencionaste a sectores religiosos que hoy en día yo creo que no existen tanto así, No. a organizaciones políticas, pero un fenómeno que tenemos mucho en esta época, y te pregunto si en esa época también, es otro sector estudiantil que yo le digo cariñosamente los artistas o Los hippies. Yo no haría eso, pero sí ese grupo. Hoy en día son un grupo importante numéricamente y políticamente. En esa época vi que mencionaste en marcha, pero no sé si mencionaste conciertos, obras de teatro. Sí, había teatro popular, teatro hubo conciertos, hubo grupos estudiantiles que se crearon, ¿verdad? En el contexto de la huelga. Ciertamente el elemento artístico que es importante, tiene que ser así. Yo creo que María de Lourdes Santiago, la senadora, era teatrera, no sé si en ese proceso de los 90. No, ella es posterior, ella no es de nuestra generación. Pero ella es teatrera, te voy a decir, de gente así que ustedes conozcan, María Chusema. María Chusema fue compañera de la huelga, su hermano fue de los expulsados. Sí. Su mamá era una profesora bien querida de estudios generales, su papá un gran artista, gráfico. De las noticias, hay un par de ellos por ahí que participaron de la huelga. Se me escapa el nombre de una de las compañeras que estaba en el Canal 2, que fue Charito y vos. no, ninguna de las dos. Te voy a decir el nombre cuando me acuerdo, pero se me escapa. Ha habido varias personas producto de esa huelga que luego van a estar participando en diferentes sectores y agrupaciones. Pero ciertamente el elemento artístico fue importante y estaban presentes, pero para que estaban vinculados también a los grupos políticos. En esa época los grupos políticos tenían brazos artísticos. La experiencia, digo, me estoy saliendo del tema, porque estoy trayendo un tema adicional. Concretamente estoy pensando en el PCP. Claro, tenía Roy Brown. El PCP tenía sus artistas, tenía sus grupos de teatro. Era gente vinculada, identificada con el partido y con la concepción de este partido, pero haciendo sus aportaciones artísticas. Eso era bien típico, eso se va a dar mucho más en Centroamérica. Y que va a haber grupos asociados a los partidos políticos, grupos de música, que eran de los cantantes del grupo. Y era parte de la lucha ideológica, era la lucha cultural. Y ciertamente aquí se va a dar la lucha
cultural. Lo que pasa es que esa lucha cultural, que es la nueva canción, la nueva trova, es anterior al 81. Yacilo Rodríguez era el ídolo con nosotros y todavía lo sigue siendo, ¿verdad? De alguna manera, pero no fue que nosotros la creamos, sino que eso ya haciendo punto en otro son, etcétera. Habrá gente que estaba desde los 70 y de alguna manera nosotros nos vamos a identificar con ellos, pero era gente mayor que nosotros, unos 10 años más. En algún pasado me comentaste que hubo un fenómeno de intercambio. Sí. Es interesante esto otro. La vida no es blanco y negro. La vida tiene sus colores. Y hubo gente que comenzó en la UJS y terminaron en la Federación de Estudiantes Cristianos. Y hubo gente que comenzamos en la Organización Católica y terminamos en la UJS. Ese cruce se dio porque la vida es así, es dinámica. Y tú vas afinando tus convicciones y desechando algunas convicciones. Y yo puedo decirles que a mi edad ahora yo no pienso exactamente como pensaba cuando tenía 20 años. Tengo unas ideas un tanto distintas, pero hay unas ideas que tengo hoy que se las debo a esta experiencia. Yo no tengo la menor duda en decirles que mi mejor clase de bachillerato, y tuve 2 grandes clases en el bachillerato, de economía en la Facultad de Ciencias Sociales. La primera gran clase fue la huelga de 1981 y la segunda gran clase fue que en ese proceso hubo en Centroamérica una revolución social triunfante que fue la Revolución Popular Sandinista, y yo me vinculé a un grupo de apoyo a los sandinistas y en el 82 junto con el grupo tuve oportunidad de visitar a Nicaragua con la primera brigada Roberto Clemente. Esta fue la segunda gran clase que yo tuve. Las demás fueron importantes, pero esta ninguna supera esas dos. Que son cosas que ocurren con la gente, con los individuos, en su proceso de vida, que de alguna manera alimenta esa aportación que uno va a hacer a la lucha social desde esta plataforma tan extraordinaria y maravillosa que es la universidad. ¿Alguno tiene algún comentario o pregunta así, compañeros? Sí, me llamó mucho la atención cuando mencionó esto de ajustar la matrícula de ingresos, porque en la antepenúltima asamblea el compañero mencionó, él trajo esto sobre la mesa, pero inmediatamente los estudiantes lo recibieron con esta idea preconcebida. Incluso quien dijo, deja tu vida socialista, la gente empezó a hacer un ruido como si alguien dijera esta mala palabra política, por decir así. Sí. Entonces, entiendo que es muy importante esto de que la educación no es una mercancía, sino que en este caso uno aporta lo que uno puede para poner su gota en el balde, por decir así. Pero entonces cuando se trajo sobre la mesa era, ¿lo hacemos o no? Y en vez de tratarlo, evaluarlo poco a poco como esta cosa multifacética que es, se trató de una cosa como una cosa binaria. Entonces, por ejemplo, la gente que decía que no, quizás estaban de acuerdo con el concepto, pero estaban votando que no porque pensaban, pues si se implementa, pues la gente que manipula la factura, puede ser así, pues entonces hay entonces algunos que no es que estén en contra de la idea, pero al no darse un paso para poder discutir con más tiempo y con más enfoque esto, pues es simplemente lo hacemos o no, y una vez se desecha ya se fue la idea, y más aún por la presión que ponen los estudiantes cuando abuchan y eso, y pues no sé entonces cómo podemos tratar esto con más delicadeza para poder evaluarlo críticamente y poder desmantelarlo, decir estamos de acuerdo con esto se puede mejorar un poco para poder volver a someter estas ideas que son de suma importancia porque pueden tener unos efectos de mucho más largo plazo que simplemente nos reunimos otra vez y ya. Yo creo que la propuesta de la matrícula ajustada a los ingresos es derivada de manera directa de la propuesta de una universidad democrática, participativa e inclusiva. Porque no es lo mismo llegar a la universidad procedente de un sector social que no cuente con la capacidad de ingreso, que para colmo la persona tenga que pagar un peaje, el asunto de venir a la universidad, que venir a un sector social donde papá y mamá cubren los costos de la universidad, ¿verdad? No es lo mismo. Ciertamente no es lo mismo, incluso habrá quien habla de las becas, pero la gente que recibe becas sabe que no siempre el dinero da. Pero a veces me da de más.
Ah, claro, porque viene el engaño también. Porque tú y yo sabemos que hay gente que solicita ayudas gubernamentales sobre la base de la mentira, eso lo sabemos. En este momento, cuando estábamos haciendo la propuesta, partíamos de esa premisa. ¿Y qué estábamos diciendo? No, la determinación de la beca es a base de la mentira, de las planillas de contribución sobre el ingreso, la que hay hoy, sobre la planilla. Tú metes la planilla, papá, te da la solicitud y eso. Nosotros estamos planteando, hay una serie de criterios demográficos y económicos que hay que considerar. Entonces traíamos el elemento de si la persona era de la zona, en el caso nuestro que estábamos en Río Piedras, de la zona metro o no, porque los que no son de la zona metro tienen unos gastos adicionales que la gente de la zona metro, igual que pasaría aquí en Mayagüez, en términos de los peajes. Traíamos el elemento de que si los padres eran universitarios o no habían tenido acceso a la universidad, que ciertamente eso denota unos sectores sociales que tradicionalmente nunca van a la universidad, y es como un círculo vicioso. Traíamos el elemento adicional si la persona había estudiado en una escuela privada a nivel de high school, ¿verdad? Esos son los que vienen a la mente. Habían otros adicionales, es decir, uno puede construir una serie de criterios que permitan evaluar si en efecto puedes implementar la medida. La idea, por ejemplo, de algunos compañeros, que eso se discutió, de hacer la universidad gratuita, traía el problema de que habían sectores sociales que podían pagar la universidad, se iban a beneficiar del asunto, y había otros sectores sociales que realmente, aún siendo gratuitas, el costo de la universidad en términos de los gastos adicionales eran significativos. Pero ciertamente la idea no debe desecharse. Yo creo que fue una de las grandes aportaciones que hizo el movimiento estudiantil del 81, y como les digo, es derivada de la propuesta de una universidad democrática, participativa e inclusiva. Y si ahora le agregas elementos políticos adicionales, ciertamente con los socialistas no debe haber ningún problema, pero le agregas elementos de derechos humanos, el tema fundamental que ahora está divulgándose y debatiéndose en el plano internacional es el tema de la equidad, de la distribución de ingresos. Ese es el tema básico, y los índices que hay ahora, el índice humano que hay, que tiene que ver con la distribución de la riqueza en los países. Y de hecho, Puerto Rico es de los países que peor distribución de la riqueza hay en el mundo hoy día. Si me estoy metiendo en otro tema, y eso tiene unas consecuencias sociales interesantes, le voy a dar una en particular, y que tiene que ver con el asunto de la criminalidad. Hay todos unos estudios que han asociado países de alta incidencia criminal y alta incidencia criminal violenta, están asociados a países que tienen mala distribución de la riqueza. Eso provocaría el tema. Fíjate que es interesante lo que tú estás planteando, porque provocaría hablar de la universidad, pero estamos hablando del país. Porque lo mismo pasaría con la residencia del Departamento de la Vivienda, lo mismo pasaría con la tarjeta de la salud, lo mismo pasaría con la cuestión esa del desempleo, el seguro por desempleo, con los diferentes planes, porque lo que se estaba planteando no era reproducir el asistencialismo de la década del 60, que era esto. No te preocupes que el gobierno paga, no era eso, era un elemento de justicia social y de participación a base de la capacidad de cada cual, que es más parecido a lo que tú planteabas hace un rato del socialismo, pero ciertamente también es más parecido a lo que se quería promover de participación en la universidad. ¿Y por qué ese cambio ideológico en el movimiento estudiantil, si lo atreverías a decir? O sea, ¿por qué en algún momento es una opinión mayoritaria la matrícula de los ingresos? Y obviamente ahora no es, ni siquiera de todos los estudiantes. Si lo sacamos a votación de los que están luchando, la mayoría no es la mayoría. Yo creo que muchos de los temas del movimiento estudiantil del 81, que fueron temas centrales, se descuidaron con el paso del tiempo. Fíjate que en el 2005, ¿por qué fue la huelga en el 2005? Controversia la matrícula. Y la cuestión del teatro. No, eso vino después, eso fue un año después. Un año después. Él estaba en Mayagüez, Sí. del teatro. Yo pensaba que era del teatro. El 2010, porque hubo huelga. Le quitaron las exenciones de matrícula de las atletas y subieron el costo de verano. O sea, ese tema de la matrícula, del pago de la matrícula, es un tema que provoca reacción en el movimiento estudiantil. Sin embargo, el tema del pago justo de la matrícula es un tema que se ha echado a un lado. Yo creo que hay que meterle pensamiento que cuál es la solución más justa y equitativa. El 81 estábamos convencidos de que era la matrícula ajustada a los ingresos. Al día de hoy, por lo que tú me dices, yo no lo sabía, en el movimiento estudiantil hay divergencia de criterios en relación con el asunto. Lo que tenemos que estar bien claro todo el mundo es que lo que tenemos actualmente no es.
que pasa con la gente yo encuentro es que como están metidos en sus propias cosas, como a ellos no les afecta el asunto de que la universidad para ellos no es accesible, porque sí lo es, pues la mayoría de las personas, o sea, los que están allí, la población en la universidad para mí es clase media. Entonces, la clase pobre, clase ¿no? trabajadora, Clase trabajadora. que tiene ingresos. Exacto, que Sí. los que entran. Pero tú estás haciendo un planteamiento que me parece interesante. Pero, En el 81 se manejó, te quiero contestar antes de que termines la pregunta. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene que plantearse el estudio. Lo que tú acabas de decir como tesis, como teoría, como hipótesis, hay que documentarlo. Y les corresponde a ustedes documentarlo. Ese planteamiento, la inmensa mayoría de los estudiantes de la universidad vienen de sectores trabajadores. Esas estadísticas están por ahí, vamos a verlas. es que las preocupaciones son distintas. Sí, claro. Entonces, como no ven la necesidad, no se solidarizan y entonces no actúan en base a. Sí. Actúan, o sea, están pensando en qué voy a hacer con lo que me tengan gusto en las planillas. Claro. Entonces yo pienso que primero trabajar con eso, Sí. para que entonces otras personas se sientan cómodas a decir, pues así sí. Igual Claro. con el IVA. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con el IVA porque si es de acuerdo a tu ingreso que te van a imponer impuestos, para mí eso, o sea, si te van a poner impuestos y que es de acuerdo al ingreso, que es lo que entiendo es que es El IVA. Ajá, es el IVA. Pero el IVA no es un impuesto de ingreso. El IVA es un impuesto de consumo. Pero es o sea, yo lo entendía que era si tú tenías un ingreso de menos de 14,000, que para mí... Bueno, pero estás hablando de la reforma contributiva que se estaba planteando originalmente, de que la gente no pagara Exacto. contribuciones. Lo Pero que eso ya no es. Lo que ya no existe. Ahora mismo para le viene mí- un IVA que es para todo el mundo, Exacto. sin reducción en la obligación del pago de contribuciones. Eso va a plantear un problema social bien interesante, además como el movimiento estudiantil lo atiende. Pero pienso que sería crucial que si se va a poner algún impuesto que tiene que ser de acuerdo a tu ingreso. Y Por bien supuesto. hecho. Pues claro, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, y es una idea que viene desde al menos el siglo XIX. Es algo nuevo para mí, no lo había escuchado. Lo que le interesa el tema, lean el manifiesto del Partido Comunista, ahí está. Ya está, en el 1848 ya eso está hablando, el asunto de la contribución sobre los ingresos, desde el siglo XIX. Yo voy a hacer cosas en comentarios. Una pregunta, yo llegué tarde, no sé si lo hablaron, pero ¿cómo se dio esa lucha del 81 aquí en Mayagüez? Bueno, en los demás recintos, el 81 no tuvo las implicaciones que tuvo el 2010, que fue la primera huelga sistemática de toda la historia de la universidad. Hubo, sí, manifestaciones importantes en Calley, inclusive la policía se metió en lo demás. En Mayagüez, me consta porque mi hermano se graduó en el 84 acá en el recinto, hubo 2 días de huelga y el Un paro de 2 días. un paro de 2 días. Lo que pasa es que el concepto huelga, paro, yo siempre huelga era no entrar al salón de clase para ver que no había la clase, pero mucha gente utiliza eso como paro, ¿verdad? Hubo un paro definido de 2 días. La lucha no pegó como pegó en Río Piedra. Ciertamente no se logró tener la capacidad de apoyo que logró Río Piedra, pero sí es importante decir que antes del 81, aquí en Mayagüez, la situación era Piedra, antes del 81 no se dieron en Mayagüez. El ADROTC en Mayagüez, ¿dónde está? Está dentro del recinto. Todavía está. Claro, y tiene un edificio buenísimo. No tienen 3 edificios porque en 2003 lo pagaron. Claro. Pero en Río Piedra, por la lucha que hubo en los 70, la ADROTC tuvo que irse a cruzar la avenida. Y como programa, es un programa que depende de estudiantes de la Intel, de la Poli y de otros sitios. Los estudiantes de Río Piedra mayoritariamente no utilizan, o sea, no lo utilizan, no lo auspician. Esos productos de esa lucha. O sea que en Mayagüez hubo lucha más limitada, no hay duda. En Calle también la hubo más limitada y en el resto de la isla, que yo recuerde, no logramos tener esa capacidad que va a haber muchos años después. Y eso es un elemento que me parece importante. En términos de superar la huelga del 81, hay que bregar con múltiples recintos. Pero a diferencia de nosotros en el 2010, ustedes lograron algo que nosotros nunca logramos hacer. Que ustedes lograron reunir a 10.000 personas en un mismo sitio, Sí. en una misma hora, en un mismo lugar. Sí. Nosotros, aunque tuvimos 10 recintos en huelga, nunca pasamos de 6.000 personas en ninguna actividad. Ni siquiera en la Asamblea Nacional, que supuestamente iba a reunir a todos los recintos. En la Asamblea Nacional habían 2.000 personas como mucho. Sí, no, eso es un elemento que es un hecho cierto. La huelga del 81 tuvo una masividad en el recinto de Río Piedras que no ha tenido nunca.
ni en ningún otro recinto. Y cuando tú hablas de 10.000 personas, se estima que el 25 de noviembre del año 81, cuando la fuerza de choque acaba con la asamblea, había cerca de 10.000 estudiantes en el área verde. Son dos coliseos vanguardia. Les voy a comentar más. Fue una huelga, una asamblea un tanto rara porque los líderes estudiantiles, los que iban a dirigir la asamblea, tenían un impedimento de entrar a la universidad. Estaban expulsados, no podían entrar. ¿Quién la dirigió? ¿Ah? Perdón, ¿quién la dirigió? Pues los compañeros, lo que se hizo fue que se puso una tarima, que era un camión, como una flash, pero no era flash, era como la parte de atrás de un camión de estos de arrastre. Se metió en la acera de la avenida Ponce León, estaba la verja, así que yo no iba a entrar a la universidad. Pero ¿qué pasó? Que la policía de Puerto Rico, y esa idea íbamos a acabar la huelga, o sea, la idea era pasar a otra etapa de lucha porque realmente estaba crítico el asunto. Pero ¿qué sucedió? La policía se acercó y planteó que estábamos violando la ley de tránsito porque teníamos un vehículo de motor estacionado en la acera. Por años, por décadas, ahí siempre hubo carros estacionados porque ahí se vendían los libros usados. Yo recuerdo desde los 70, ahí siempre habían camiones abiertos con libros usados y lo demás. Pero ese día era el día de implementar la ley de tránsito. Y la fuerza de choque entonces entró con esa excusa y ese día terminó con un motín extraordinario, con heridos, tiroteos, gente apaleada del movimiento estudiantil, de los trabajadores, y luego la fuerza de choque se metió en Río Piedras y le dio a todo el mundo. Todo el que estaba en Río Piedras cogió su cantazo. Ellos limpiaron la avenida Ponce. Igual, yo no sé si hasta cierto punto ya es leyenda que se sigue contando, pero lo que yo creo que Roberto Alejandro lograron entrar al recinto casi todos los días, aunque entraran los vapores de los carros y Sí. se escondían. Bueno, había unas violaciones, pero ustedes saben, la gente joven y los movimientos sociales tienen que ser creativos. Había una prohibición de entrada, pues tú entrabas. De alguna otra manera, en un momento dado la policía ocupó los portones, por tanto no había huelga de portones. Entrabas calladito con tus libros y se formaba un regular asamblea en la facultad. La fuerza de choque llegaba a atender la actividad. Cuando digo regular era un micro meeting y sentaba a los salones a persuadir a los pocos estudiantes que estaban. Llegaba la fuerza de choque y empezaban a tirar las gases lacrimógenos, a darle a la gente que estaba allí. Pues salían los que estábamos en huelga y los que no estaban en huelga también, y los que estaban en huelga podían recibir un cantazo de la policía, el que no estaba en huelga también, el que estaba en contra de la huelga, si estaba ahí adentro, podía coger un macanazo igualito que le iba a recibir un estudiante. Eso tuvo sus consecuencias también de que la universidad tuvo un fenómeno de un montón de estudiantes que dejaron de ir a la universidad. Así que no es que cerrar los portones, fue que la gente no iba, como que... No, bueno, más que No nada, marchan todos los días. la lucha era en las facultades. La idea era, por las mañanas tú llevas a tu facultad y como a las 9 de la mañana empezabas a hacer, de momento había un concierto en humanidades, con 40, 50 personas, empezaba a llegar la gente, había una micro meeting en estudios generales, empezaba a llegar la gente, y cuando tenías mucha gente empezabas a entrar a los salones, y la marcha entraba al salón. Y en los salones se persuadía a la gente. Yo recuerdo que uno entraba al salón y había 4 gatos, o los 5, lo que vieran, y planteándole que era momento de salir, que no había condiciones, que el movimiento estudiantil debía estar unido en ese momento. Y de repente empezaba a llegar el recinto, las puertas son así como estas. Empezaba a llegar la guardia universitaria a sacar a la gente, y la guardia se echó. En algunas ocasiones la situación se tornó bastante violenta, y esto ya es anecdótico. Y lo que estaba haciendo la fuerza de choque en los pasillos era macaneando, y los profesores se daban cuenta. Y de momento los que estábamos en el salón, vemos el asunto, las alternativas eran salir a que te macanearan o sentarte. Y yo recuerdo haber cogido un quiz en inglés. Y la maestra dijo, pues siéntense ahí, y empezó a repartir papeles, y ahora escriban un ensayo de lo que está pasando en la universidad, una clase en inglés. Y tú llegaba la policía, miraba y se iba. Ahora nos vamos todos. Y así tú tenías, o sea, la creatividad tenía que ser acompañada de la espontaneidad, no hay Pero duda. también había actos bastante violentos, como que se tiraban peos químicos dentro Bueno, del salón. también sí, yo no- A mí yo me no- contaron que clavaron puertas para que la gente si no va a salir, en pues no va a algunas salir. facultades, en relación con algunos profesores que fueron bastante vocales en contra de los estudiantes, señalando estudiantes, testificando contra estudiantes, pues se les dio un trato adecuado. Si el profesor testificaba en contra de un estudiante, pues llevaban a los estudiantes. Trataban de persuadir, el profesor los botaba, cerraba la puerta
Y por lo menos en varias ocasiones, sobre todo en estudios generales, de momento tú escuchabas, la puerta la estaban clavando de afuera para adentro. Y pues, para salir tenía que esperar a que la guardia de universidad llegara. Ese momento, y hubo la cuestión de los químicos que se tiraban. Eso ocurrió también. Bueno, pues si a ustedes les parece, seguimos hablando después. ¿Okay? Un último consejo que creas importante que... Pues yo creo que lo fundamental para cualquier lucha estudiantil y cualquier lucha social es la capacidad de organizarse. En la medida en que haya organización, hay posibilidad de lucha. En la medida en que no haya organización, la posibilidad de lucha se va desvaneciendo. Por tanto, no se trata de esperar a ver qué hacen los demás en agosto, es lo que yo puedo aportar en este momento, en estas reuniones, en estos grupos, en esta organización, y ustedes deciden cómo, dónde y cuándo. Nadie va a ustedes, porque nadie decidió por nosotros en los 80. Muchas gracias. Gracias.